Hola a todos, este es Francisco Córdoba Otaku. Esto es Análisis con Pacho. El programa de hoy va a estar enfocado en analizar a Tailandia. Recuerden enviar sus comentarios, preguntas y propuestas a hashtag Análisis con Pacho y pueden escribirme a mi Twitter en @Pacho. Comencemos. Tailandia se encuentra en algo muy especial dentro de su historia. Si analizamos, en los últimos años han habido más de 19 golpes de Estado. Imagínense eso. Si en Turquía han habido unos 6 en las últimas décadas, en Tailandia han habido 19. Hagamos un poco de recuento en la historia. En el año 2006 fue elegido el que es uno de los hombres más ricos de Tailandia. Y él fundó un movimiento que se llamó los de las camisas rojas. Este movimiento reunía a personas del campo, a campesinos y a personas que no tenían mucho dinero. ¿Qué fue lo que él hizo? Como él era un hombre de negocios, él fue capaz de organizar un sistema financiero que les permitiera a estas personas acceder por primera vez al sistema financiero. También les ayudó con créditos y también les ayudó para mejorar el sistema de salud. ¿Esto qué hizo? Que hubo un movimiento campesino gigantesco que eligió, imagínense ustedes, a uno de los hombres más ricos de Tailandia. Pero ¿cuál fue el problema? Los militares hicieron golpe de Estado. Entonces lo sacaron del poder y él tuvo que exiliarse. Años más tarde, en el 2011, es cuando dentro de su partido político, su hermana toma el poder y se convierte por primera vez en la historia en la primera ministra de Tailandia. Entonces imagínense, la primera mujer primera ministra de Tailandia. ¿Pero qué pasó? En el 2014 las fuerzas militares dijeron no señores, y hicieron otro golpe de Estado. Entonces desde el año 2014 Tailandia se encuentra bajo el régimen de las fuerzas militares. Y bajo este análisis, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que en Tailandia, como uno de los mayores temas es la corrupción, surgen estos movimientos populares, eligen a su primer ministro, este empieza a hacer la labor y luego los militares toman el poder y lo sacan. Y esto ocurrió 19 veces. Entonces, recientemente, en agosto 7, los militares dijeron, no, tenemos que hacer algo diferente. Tenemos que crear una nueva constitución. ¿Sí? Entonces, desarrollaron una constitución política e hicieron que la gente votara. Pero, ¿qué pasa? Tan solo votaron el 59% de las personas que podían votar. Y la mayoría votaron por el sí. Entonces, constitucionalmente, se cambió la constitución. Si lo analizamos desde el otro punto de vista, la Constitución tiene 94 páginas. Imagínense eso. Entonces, los que votaron por el no era el movimiento de los de camisas rojas, de aquellos que fueron sacados por las fuerzas militares. ¿Qué cambios se propone en esta Constitución? Bueno, se propone que ya el Parlamento de Tailandia ya pasa de ser elegido el 50% al 100% elegido por los militares. Entonces esto es una gran transformación a nivel internacional y sin precedente alguno. ¿Por qué? Porque le da a las fuerzas militares el poder de escoger a quiénes son los miembros del Parlamento. Y luego los miembros del Parlamento van a escoger al primer ministro. Bajo esta teoría es que dicen las fuerzas militares, bueno, pues si hacemos esto y como ya fue aprobado, pues no tendremos que hacer más golpes de Estado, puesto que la gente que va a estar en el Parlamento va a elegir al presidente y este presidente va a ser por parte de las fuerzas militares. Entonces, esto ha ocurrido en Tailandia. Entonces, empieza a modificarse en los estamentos políticos. La gente salió a votar. Y muchos de los que votaron por el sí en este referendo de cambio constitucional son considerados los de las camisas amarillas. Camisas amarillas, digamos que son un movimiento político integrado por personas de estrato medio y alto, que con gran preocupación vieron cómo este billonario fue capaz de convencer a las clases populares para que votaran por él. Entonces miren lo curioso, uno de los hombres más ricos de Tailandia
hace que las clases populares voten por él. La clase media y alta está en contra de él y apoya a las fuerzas militares. Ahora veamos otro componente dentro de esta ecuación y es el rey. Si ustedes van por Bangkok, divino país, ustedes van a encontrar retratos del rey por todo lado. Y si ustedes dicen algo malo en contra del rey, pueden ir a la cárcel. Este es el rey cuya monarquía es la más antigua actualmente, es más antiguo que la reina Isabel, lleva más de 70 años en el trono, imagínense eso. Y el rey es considerado el jefe de las fuerzas militares. Por lo tanto, el rey ha apoyado los procesos de golpe de Estado. Pero ¿cuál es la preocupación ahora? El nuevo rey de Tailandia tiene pensamientos totalmente diferentes y ha causado muchos escándalos, como por ejemplo, en su cumpleaños hizo que su esposa, bueno, una de las esposas que ha tenido, estuviese desnuda frente al ponqué de cumpleaños y le regaló un perro. Entonces imagínense esta imagen tan surreal que está ocurriendo en Tailandia. Por eso incluso la junta militar está preocupada, incluso después de haber pasado el referéndum. Entonces este contexto político transforma a Tailandia en un país gobernado por las fuerzas militares y ahora aprobado por una nueva constitución que lo valida. Pero ahora miremos el tema de los atentados terroristas. Por primera vez en muchos años, los atentados ocurren en zonas altamente turísticas como Phuket. ¿Qué ha pasado? Más de 12 años ha habido un movimiento separatista. Recordemos que Tailandia es un país budista. Y el movimiento separatista es islamista malayo y eso está ubicado en el sur, especialmente en 3 provincias. En Pattaya, Nataya y Natsawarat. Estas 3 provincias han ocurrido centenares de atentados terroristas, tanto así como que han asesinado lamentablemente hasta chicos en escuelas. ¿Sí? Estos atentados terroristas han creado más de 6.000 muertes en los últimos 12 años y han transformado la mente de las personas, tanto así que si ustedes van a Nantayat y hay un atentado, hay una bomba, dicen, bueno, hubo una bomba, ¿cuántos fueron? Entonces la mentalidad empieza a cambiar y es un movimiento separatista. Ahora bien, este atentado terrorista en lugares como Phuket, cuando le preguntan a las fuerzas militares que asumieron el poder diciendo no, vamos a asegurar que haya paz en este país y que haya un equilibrio. ¿Por qué? Porque Tailandia, su economía, más o menos 1/5 depende del turismo. ¿Sí? Entonces, imagínense que ustedes empiecen a observar noticias que hay atentados terroristas en las playas más famosas. ¿Sí? Esto afectaría a todo porque el turismo es uno de los elementos esenciales. Como en el lugar que me encuentro hoy, se llama Brasov, como lo pueden ver allí. Se inspiraron un poco en Hollywood. Y Brasov es una población que está ubicada en Rumania. Y queda más o menos a unas 3 horas y media de Bucarest. Entonces esta población también depende del turismo. Entonces, ¿qué pasa? Si las fuerzas militares dicen efectivamente los atentados terroristas fueron porque los movimientos separatistas del sur se dieron cuenta que los atentados que estaban haciendo no estaban llamando la suficiente atención, entonces eso crearía un caos y la gente empezaría a viajar menos, como ha ocurrido en Turquía. Lo pueden ver en el programa en donde describo cómo efectivamente, por ejemplo, yo tomé un bus y luego un tren desde Istambul hasta Sofía en Bulgaria y solo en ese bus íbamos 7 extranjeros. Entonces imagínense eso. Los atentados terroristas, los conflictos internos transforman realmente la economía. Uno de los turistas con los que yo iba en el bus me decía, mira Francisco, yo fui a uno de los restaurantes y entraron unas 50 personas y el tipo me decía, mire, ya estamos perdiendo mucho dinero porque no hay extranjeros viniendo a Turquía. Entonces ese temor es el que tiene Tailandia. Y por eso las fuerzas militares dicen, no señores, esto no tiene nada que ver con el movimiento separatista del sur. Más bien, esto tiene que ver con los que votaron por el no.
en este referendo de cambio de constitución, es decir, por los de las camisas rojas, ¿se acuerdan? El partido creado por este billonario que ahora vive en el exilio, pero que realmente representa a la mayoría de la población. Entonces, recientemente tuve la comunicación de la directora de una organización en Tailandia, de Peace Revolution, que nos escribió un mensaje diciendo que el evento que ellos estaban organizando, el Peace Revolution Summit 2017, ha tenido que ser aplazado. Estaba programado para febrero del 2017 en Tailandia, en una isla hermosa, ¿sí? Hacia el sur. Pero nos escribe y dice, miren, la situación está complicada, no puedo describir un poco más, pero vamos a tener que mover el evento probablemente para diciembre del siguiente año. Entonces vemos como uno de los mayores eventos del mundo, donde iba a reunir a jóvenes de todo el planeta que practican meditación, no ocurrió en febrero como estaba programado. ¿Por qué? Porque no se sabe lo que está ocurriendo en Tailandia. Entonces recordemos lo que está sucediendo en Tailandia. Por un lado, existe un movimiento separatista en el sur que ha creado centenares de ataques terroristas, más de 6,000 personas, y se cree que podría ser el que causó los atentados recientemente. 2. El gobierno actualmente depende de las fuerzas militares y se ha creado una nueva constitución que valida el poder de las fuerzas militares. 3. La oposición empieza a ser eliminada debido a que los parlamentarios, ninguno va a ser elegido por un voto popular, sino por el contrario, van a ser elegidos por las fuerzas militares. El cuarto elemento es el nuevo rey, que realmente da pena por su estilo, como pueden ver en esta foto. Entonces, esta es la situación política que tiene Tailandia en estos momentos, ¿sí? Veremos en los días que vienen, en los meses que vienen, cómo esto se desenvuelve y cómo esto se transforma, afectando o no uno de los mayores ingresos, que es el turismo. Esperamos que esto no suceda, pero esto es lo que quería yo contarles el día de hoy. Entonces quiero que pongan mucha atención. ¿Por qué? Porque ya el primer ministro de Tailandia va a depender directamente de las fuerzas militares y se espera que no haya más golpes de estado. 2. Vamos a ver cuál va a ser la reacción del gobierno de Tailandia. ¿Por qué? Porque si ellos llaman ayuda internacional, digamos como Naciones Unidas o Cascos Azules u otros aliados para combatir a estas fuerzas separatistas en el sur, estarían reconociendo que hay un conflicto interno armado de los últimos 12 años que ha dejado 6,000 personas asesinadas. Entonces, esta es la situación en que se encuentra la Junta Militar. Y el otro elemento es un elemento que la nueva Constitución se espera ayude a prevenir y a disminuir la corrupción. ¿Por qué? Porque si ustedes revisan el índice de transparencia internacional, Tailandia está ubicado como en el puesto más o menos entre el 70 y el 80 de los países menos corruptos del mundo. Entonces imagínense, tiene una puntuación menor a 30 puntos sobre 100. Entonces es un país que tiene grandes problemas de corrupción. Una situación que comenzó a ocurrir después de haber filmado el programa fue que este señor que ven ahí ustedes, que es el primer ministro, mandó a las fuerzas militares a allanar el mayor templo budista del mundo para así capturar a Luang Prabhu, que es como el jefe del templo. ¿Por qué? Porque se le acusa de cargos de lavado de activos. Sin embargo, los monjes están protestando y tratando de evitar esta situación, y ellos afirman que es un tema de persecución política. Vamos a ver cómo se desarrolla. Esto es lo que les quería contar el día de hoy. Recuerden, este fue Francisco Córdoba Otálora, transmitiendo directamente desde Brașov, en Rumania. Tienen que visitar este lugar. Desde Brașov, en la piel del comentario, mañana no lo sabremos. Este es Análisis con Pacho. Recuerden, pueden seguirme en Twitter como @pachoman, pueden hacer sus preguntas, comentarios
Y más importante, tratemos de entender y de observar cómo se está transformando el mundo y eso cómo nos puede afectar. En este caso, Tailandia. Tengan ustedes un feliz día.